Hola, ¿qué tal amigos de Cambio de Página? Es un gusto saludarles este día. Y bueno, como bien saben ustedes, Cambio de Página es un medio que siempre ha estado comprometido con la educación, pero sobre todo con las buenas causas. Por eso hoy es un gusto saludar a Hugo Romero. Él es director de eTech Evolving Education. ¿Cómo estás, Hugo? Bien, muchas gracias. Gracias, Leo. Qué bueno, pues muchas gracias a ustedes por recibirnos acá para platicar de este evento pues muy importante que se va a realizar aquí en Puebla Capital, allá en el Centro Expositor de los Fuertes de Loreto y Guadalupe, los días 7, 8 y 9 de julio. Comentar primero, Hugo, en torno a qué es eTech Evolving Education. Claro, mira, déjame darte un poco de contexto. Como tú sabes, yo pienso que para nadie es noticia que desde la pandemia nos hizo ver sobre todo las grandes desigualdades que hay en términos educativos, ¿no? Finalmente, el sector educativo trae una crisis sin precedentes, pero que ya traíamos arrastrando, ya era preexistente antes de pandemia. Entonces, lo que sucedió con la crisis del COVID-19 fue que pues evidenció mucho más estas desigualdades, ¿no? Así que bueno, por darte solo algunos datos de UNICEF y de CEPAL, en México 250,000, más de 250,000 niños y niñas y jóvenes en etapa escolar, estamos hablando de entre 7 y 17 años, pues se han visto afectados, sobre todo con diversas carencias que tienen para poder tener esta educación a distancia, de forma remota, que es a donde nos ha llevado la nueva normalidad. Te hablo de que más o menos el 4.5% no tiene acceso a televisión para poder tener educación a través de esa vía. Y el 25%, estamos hablando de una cuarta parte de esos 250,000, no tiene acceso a Internet. Entonces ahí se complica todavía más pues este asunto, ¿no? Así que bueno, eso es con respecto a México. Con respecto a América Latina, según datos de la CEPAL, América Latina y el Caribe, 167 millones de niños y niñas en etapa escolar pues se han visto afectados también por el cierre de los diferentes centros educativos a través, bueno, provocadas por la crisis de la COVID-19. Y en el mundo, según datos de UNESCO, estamos hablando de que una tercera parte de los niños y jóvenes eh, no tuvieron acceso a educación remota una vez que inició la pandemia. Entonces, bueno, esto obviamente es una de las aristas en el sector educativo, obviamente tiene impactos a nivel de desarrollo económico también, de abatir la pobreza, tiene muchas aristas, como tú sabes, cualquier tema social, ¿no? Entonces hay que abordarlas de la mejor manera. Entonces, bueno, con este preámbulo, Sí. pues finalmente son cifras que son alarmantes y que nos hacen llegar a la conciencia de que es urgente, de que es urgente atacar esta problemática, claro. Entonces, bueno, en ese sentido, por eso es que nace eTech, Evolving Education, como pues este evento de transformación digital y de innovación tecnológica para la educación, en el cual nosotros promovemos a través de eTech, pues promovemos negocios, promovemos intercambio de ideas, de mejores prácticas, y bueno, damos voz a los diferentes expertos de todo el ecosistema educativo para que ellos puedan, pues justamente decirnos dónde estamos parados, hacia dónde vamos y cuáles son las mejores maneras de poder hacer llegar, sobre todo a los sectores más vulnerables, pues la educación de forma remota en este momento y bueno, cómo irá permeando la nueva normalidad para que, bueno, pues sea la forma más adecuada de hacerlo. Fíjate, Hugo, amigos, hace unos días, la semana pasada, cuando presentaron eTech Evolving Education, reflexionaba en torno al tema y me gustaría hacer esta comparación para poner sobre la mesa lo que significa en estos momentos eTech. En 1921 vino una revolución educativa en México con la creación de la Secretaría de Educación Pública por José Vasconcelos. Y en ese momento el reto era alfabetizar. Había mucho rezago, principalmente en sitios urbanos, pero incluso conurbados. Y no precisamente me refiero a la capital mexicana, pero hubo en esos momentos mucha migración de otros estados, otras entidades de México hacia la capital del país, de niños incluso, familias enteras, para buscar educación, para buscar alfabetizarse. Y hoy me parece que estamos en un momento similar y hay que buscar una alfabetización digital, ¿no?
porque la pandemia nos trajo y nos empujó precisamente a visualizarnos como muchos de nosotros, y me refiero a la materia educativa, alumnos, estudiantes, padres de familia también, ignorantes en ese tema de educación a distancia, principalmente vía electrónica, vía internet, vía nuevas tecnologías. Entonces, reflexionaba en torno a este tema y creo que eTech Evolving Education está dando en el clavo. Es una forma de hoy alfabetizar, pero en este tema que muchos de nosotros, bueno, pues estamos todavía aprendiendo, y me incluyo también como periodista, ¿no? Sí, sí, claro, completamente. Eh, Finalmente son cuestiones que se repiten, pero no de la misma forma. Entonces, es muy acertado lo que mencionas y justamente ITEC lo que busca es reunir nuevamente a todos los sectores que tienen un impacto dentro de la educación, no solamente el ecosistema educativo, sino también, bueno, sectores de gobierno, el sector privado, académico, institucional, en el cual pueda existir este intercambio de ideas, ¿no? Para ver cuál es la mejor forma para poder justamente alfabetizar digitalmente Claro. y hacer democrática también, mucho más democrática la educación, de forma que también todos los sistemas educativos que vienen con esta nueva normalidad puedan convertirse en más sostenibles, eficientes y bueno, puedan estar abiertos a la población, sobre todo a la más vulnerable, que desafortunadamente, pues vaya, todos lo sabemos, ¿no? Latinoamérica y el Caribe, pues tradicionalmente han sido las regiones mucho más afectadas en ese sentido. Entonces, es un gran reto porque es un gran reto que encierra varios retos, porque finalmente esta alfabetización digital, por ponerla en este concepto, tiene que ver también con esa resistencia que ciertas generaciones tenemos al cambio, a poder adoptar esta transformación digital. Finalmente el COVID-19 no provocó esto, la pandemia no lo provocó, aceleró e hizo evidente Bien, muchas cosas. sí. Entonces, estamos hablando inicialmente de los sectores más vulnerables, niños, niñas, jóvenes en etapa escolar, que finalmente son pues las generaciones que nos preceden, pero también tenemos un sector, que pues, por ejemplo es el sector profesional actual, que ha tenido que verse en la obligación de tener que adoptar pues estos entornos digitales, esta transformación digital en la industria, en la empresa, en el gobierno. Entonces, ITEC también cumple con digamos, con ese propósito, el poder tener ese acercamiento con la iniciativa privada, con todas estas empresas de tecnologías de la información y de cómo estas innovaciones ayudan a mejorar el ecosistema educativo. Entonces, vaya, cubre un rango importante. Finalmente sí, tenemos una responsabilidad con los sectores más vulnerables, con nuestros niños, niñas jóvenes, pero también en la actualidad con la generación que estamos, pues que nos tocó tener que abrazar esta digitalización, ¿no? Y bueno, poder entender que para nosotros ha sido así, para muchos de nosotros, pero para los nativos digitales, que estoy hablando de hace 10 años, 15 años, 20 años quizá, que no conciben un mundo que no esté hiperconectado, cómo entender y cómo entendernos con ellos. Finalmente, el otro día lo hablaba en una entrevista que me hicieron y les mencionaba que el gran reto es humanizar la tecnología para poder seguir conectando humano a humano, persona a persona, para poder a través de eso lograr una mejor educación. Claro. Y sería muy bueno pues poner sobre la mesa las cuestiones, tópicos que pues, ustedes van a abordar en este gran evento de alcance latinoamericano, sobre todo para que la gente que aún está indecisa de registrarse en esta plataforma de ITEC, pues lo hagan, ¿no? Porque me parece que en estos momentos pues el tema es totalmente coyuntural. ¿Qué van a encontrar? ¿Qué pueden aprender las personas que se registren y participen en este evento? Claro, lo más interesante, o bueno, una de las cosas más interesantes que pueden saber es que tendremos la participación de 70 speakers top a nivel mundial en el ecosistema educativo. Entonces, digamos que grandes mentes brillantes van a hablarnos acerca de cuáles son las mejores metodologías, hacia dónde vamos, cuáles son las tendencias, cuáles son las mejores prácticas justamente para llevar a cabo para abordar estos retos de los cuales hemos estado hablando. Y bueno, 70 speakers de diferentes países, vamos a tener diferentes países como Estados Unidos, Finlandia,
Chile, Argentina, México, obviamente. Entonces, bueno, diferentes países y bueno, vamos a tener un alcance a nivel comunidad, al menos de los 27 países que tuvimos en la primera edición. Entonces, estamos hablando de países, obviamente, de América Latina y el Caribe, que es la región donde nos hemos enfocado, también de Estados Unidos, también de Europa. Entonces, bueno, esto enriquece la conversación para que cada uno de ustedes se pueda llevar lo que necesita llevarse hacia sus diferentes regiones, hacia sus diferentes contextos y poderlo aplicar. Obviamente temas que ya son actuales como metodologías, como plataformas de e-learning, LMS, todo esto que está en la actualidad y que se ha venido trabajando desde hace unos años para acá, pero también hacia dónde vamos, temas como el metaverso que está muy en tendencia y bueno, como algunas, digamos por ejemplo, algunas tecnologías van a estar entrando en la parte educativa, ¿no? Por ejemplo, blockchain, ¿no? Cómo se integra dentro de... Y bueno, vamos a hablar de muchas cosas que son muy interesantes, repito, no solo de tecnología, porque finalmente no hay que dejar de lado que la tecnología per se no es la solución al problema, Claro. ¿no? Es una herramienta que nos va a permitir catapultar la pedagogía para poder llegar a todos esos sectores que hemos hablado. Oye, Hugo Romero, director de ITEC Evolving Education, ¿a dónde se tiene que registrar la gente, aquellos interesados, qué tienen que hacer? Es completamente gratuita, se pueden registrar a www.itechevolvingeducation.com. En la página, en redes sociales también están los enlaces para el registro. Y bueno, los esperamos del 7 al 9 de julio en el Centro Expositor de la Ciudad de Puebla, en México. Queremos recibirlos, queremos platicar con ustedes, queremos conocer las ideas y bueno, cada uno de nosotros aportar valor desde donde estamos para construir y co-crear el futuro de la educación en México y América Latina. Claro. Pues ahí está hecha la invitación, amigos de Cambio de Página. Recuerden ustedes que el hecho de participar en una clase a distancia no quiere decir que ya seas el top en la tecnología de educación, pero aquí con Hugo y con los participantes de ITEC Evolving Education, pues ustedes van a aprender muchísimo más métodos, sistemas y sobre todo casos de éxito, que es lo más importante. Muchas gracias, Hugo. A ti, Leo, muchas gracias. Mucho éxito, ¿eh? Muchas gracias, seguro. Gracias, amigos, nos seguimos viendo.